asunto, ¿no? Vivimos durante las horas de la vigilia y en algún momento, cuando llega la noche, pues morimos por unas horas. Quedamos inconscientes, ¿no? Aunque ahí está funcionando la mente. Y la mente trabaja sola y sueña con historias, ¿no? Y luego el renacer del día siguiente. La vida está hecha así. Ese es el mecanismo de la vida, ¿no? No es algo así lineal, sino es algo más bien con altas y bajas, ¿no? Con una cosa cíclica. Es el recorrido de la vida de un extremo al otro extremo, de la vida a la muerte, el amor al odio, etc. Sí. Doctor, le voy a leer algunos mensajes que están en el chat. A las 7:32 la señorita Patricia Palpa decía: le agradecemos mucho, doctor Antonio, sería excelente tener otro curso con usted analizando desde diferentes perspectivas a Ribeiro. Bexabe Neglia también dice magnífico. Ana María García, que dice excelente, necesitamos más cursos como este. Amparo, que dice gracias doctor por motivarme a leer más a Ribeiro. Sí. Por ahí están pidiendo la señorita Bexabe y el señor Pedro Arriola el banquete. El banquete. Claro, pero ahí vamos gracias, a dar dirivas. Gracias. La señorita Silvia Gómez dice: Ribeiro plantea la búsqueda del ser y del sentido de la vida. Claro. La señorita Yulisa Espinosa dice: Ribeiro nos hace filosofar, ser o no ser. Ser o no ser, Hamlet. La señorita Katia Silva dice: con estudiantes, ¿en qué momento podríamos iniciar la lectura de Ribeiro? ¿En primaria o en secundaria? Ya. Pues yo diría que puede ser desde la primaria, porque hay cuentos sencillos. ¿Por qué no? Por ejemplo, el profesor suplente, si se tratara de estudiantes, ¿no? U otros ilustrativos. Hay algunos cuentos extraordinarios de Ribeiro en los que los personajes son escolares, ¿no? El cuento Los Otros me deslumbra. Ese cuento está en, creo, Los Fumadores, solo para fumadores, ¿no? Gracias por el nombre del relato, es El Banquete. Y claro, nos estamos dando hoy un banquete. Y están pidiendo también por ideas. Las azoteas. ¿Cómo? Por las azoteas también. Por la azotea, también otro maravilloso relato, ¿no? Sí, es que creativo, me gusta muchísimo también. Lo he analizado, Alienación. Bueno, con respecto a la idea del curso, sí, ahí está, verdaderamente estoy entusiasmado. La señorita Marcela Beatriz Uria dice: por las azoteas la leí cuando tenía 8 años y me sentí la protagonista. La protagonista, claro, eso es para el niño, por ejemplo, porque ahí se contrapone la visión del niño con la visión del adulto, pero del adulto un tanto también que ha conservado de alguna forma, ¿no? Doctor, sí. ¿Podríamos pedirles a todos que activen las cámaras para tomar la foto grupal de la sesión y ya después lo dejamos terminar a usted con la clase? Pues si no se nos pasa la hora y no tomamos las fotos. Vamos entonces a activar cámaras. Que activen sus cámaras porque para tomar las fotos grupales. Queremos tomarles fotos grupales de todos quienes han participado en este curso. Agradecemos esa participación. Mientras toma fotos, ¿puedo hablar? ¿O sí, claro, usted puede seguir hablando, doctor, yo voy a tomarle las fotos. Mientras te toman las fotos, no quiero pasar por alto, no quiero olvidarme, y este es un buen momento, de agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, al doctor Marco Martos, presidente de nuestra academia, por habernos dado la oportunidad, ¿no? Gracias, muy bien, muy lindo ese Julio Ramón Ribeiro. Y luego también quiero agradecer una vez más a la Universidad de Lima por haber editado el libro de manera tan seria, tan minuciosa, tan exhaustiva. Mi agradecimiento, porque ustedes saben, trabajar un libro es también una tarea titánica, ¿no? Luego quiero agradecer también al doctor Jorge Lava. Ustedes lo conocen, han disfrutado de sus libros, los profesores, es un maestro maravilloso, y él tuvo la iniciativa de sugerir la publicación de este libro, ¿no? Le solicitaron su opinión y él opinó favorablemente, y él presentó el libro en la FIL de manera virtual. Hicimos una conexión para que desde su clase en la Universidad de Lima pudiéramos presentar un libro editado precisamente por la
Universidad de Lima, a la que agradezco muchísimo, al doctor Jorge Lava, y también un agradecimiento especial al doctor Ricardo González Vigil, amigo de toda la vida, gran maestro de todos nosotros, por las palabras prologales, ¿no? Y luego, pues también a don Pedro Arriola y a todos los integrantes del Club Ribeiro. ¡Qué maravilla! En el siguiente curso que podamos hacer, allí, por ejemplo, veremos que en uno de esos relatos maravillosos de Ribeiro, los protagonistas son un conjunto de damas, ¿no?, de mujeres, que se han reunido para compartir un té literario. Pero, diríamos, lo especial... Listo, doctor, creo que están todos, sí, creo, por lo menos lo especial todos los es que... ya está. Determinado. Lo especial de ese té es que va a llegar un escritor, no se dice quién es, pero sin duda es Julio Ramón, ¿no? Es té literario, así se llama el relato. Están a la expectativa, conversan sobre el autor, sobre sus características, qué sé yo. Nunca llega el autor, pero también esa es una lección que, claro, hubiera sido maravilloso que ese autor llegue, no llegó, también por el azar. Pero lo relevante, lo rescatable del cuento también es la idea de que, en realidad, los que movemos el mundo de la literatura somos los lectores, ¿no? Los escritores ya hacen bastante, son bastante generosos, y si son sabios, carambas, qué maravilla, de dejarnos los textos y que nosotros podamos, sea en forma impresa o en forma virtual como es ahora, como hemos compartido el curso, ¿no?, podamos conocer estos relatos, ¿no? Entonces estoy muy agradecido a todos ustedes que han asistido, y verdaderamente sí estoy entusiasmado porque este libro, el mundo de la literatura, es muy ilustrativo, ¿no? Sería también una suerte de banquete o tour, tomémoslo como un viaje por todos aquellos lugares, personajes, situaciones bien originales que Ribeiro plasmó, porque él era un hombre de ese mundo al cual también nosotros pertenecemos, que es el mundo de la literatura, y por eso hay que alentar, ¿no? Decimos que este es un tiempo de leer y de escribir, y gracias a todas las personas que han mandado mensajes. ¿Y qué les diré yo? Les diré que sigamos leyendo a Ribeiro, leyendo y releyendo, y luego escriban también. ¿Por qué no? ¿Qué los detiene? No hay nada que los detenga. De hecho, aportes importantes, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy positivo, ¿no? Tenemos otro mensaje en el grupo de WhatsApp que dice de Julián, dice: gracias, doctor González Montes, porque leía por leer, pues ahora podré leer analizando con el análisis de la semiótica de Greimas en las novelas de Julio Ramón Ribeiro y otras novelas. Ahora entiendo que se puede analizar tanto en ficción como en la realidad de la vida. Sí, sí, es verdad. Y además el análisis semiótico que hemos propuesto en relación con los dos grandes relatos de Ribeiro, sí, se puede aplicar a la vida, ¿no? A la vida, es decir, la vida y la literatura son hermanas, ¿no?, que van paralelas. Entonces los instrumentos que se crean para una de esas dimensiones sirve también para la otra dimensión y viceversa, ¿no? Hay un diálogo permanente y fluido, y justamente Ribeiro es uno de esos escritores que tienen esa capacidad de ser una especie de medium, ¿no? Y nos hace ingresar, nos hace romper el prosaísmo, lo prosaico de nuestra vida, y nos hace ingresar a esa dimensión maravillosa de la realidad, que son los grandes relatos, las grandes historias, ¿no? La pues señorita sí. Irma Amelia Jordán Vargas Machuca le dice: gracias, doctor. Sí, gracias a Irma, porque ha sido una estudiante de doctorado en San Marcos y hemos tenido oportunidad de intercambiar. Muchas gracias, como siempre, un gusto que esté presente, ¿no?
Bueno, y ahora Listo, doctor. para... Vamos Sí, a Tillivas. vamos a homenajear a Ribeiro. Entonces, bueno, vamos a leer este otro relato que ustedes también conocen, ¿no? Y leemos, y ustedes comentarán también, por cierto, con todo gusto. Ustedes son muy creativos y el principal beneficiado soy yo, no ustedes, ¿no? Bueno, entonces, y este relato también, ¿no? Aquí en este relato, de otro modo, pero también están presentes los dos mundos, ¿no? Gracias precisamente al tópico del viaje, ¿no? Es que los personajes en este relato, ustedes recordarán, este es un análisis más breve, ¿no? No es un análisis semiótico, por eso creo que nos dará tiempo para ver otros relatos más, ¿no? Pero claro, con un tiempo para que ustedes puedan preguntar. Ustedes saben que otra de las grandes pasiones de Ribeiro fue el fútbol. Era hincha de Universitario, como muchos otros escritores, ¿no? Era una pasión para él. Y esto me lleva a recordar que incluso él aparece como personaje, ¿no? En el relato Los Otros, que he analizado también, está publicado en otro libro que tengo, no lo tengo aquí en la mano, pero habrá oportunidad de que lo puedan también consultar. En este relato Ribeiro, el alter ego, practica el fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol es todo el mundo apasionante. Y claro, no todos jugamos, no todos somos Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, ¿no? U otros grandes futbolistas de todos los tiempos, pero sí podemos ser hinchas, ¿no? El hincha es como un lector, es alguien que lee el partido. También semióticamente se puede analizar un partido de fútbol, ¿no? Se parece a un juego de ajedrez. Ahí están los personajes, ¿eh? Maravilloso, ¿no? Alguna vez en algún curso de semiótica, en más de una oportunidad, mis alumnos de la Universidad de Lima analizaron, porque además los cursos que daba coincidían con los mundiales de fútbol, ¿no? Entonces el 98, por ejemplo, que fue un campeonato, el campeonato en Francia, analizaron algún partido, ¿no? Y así en varias oportunidades. Entonces este cuento es parte de un conjunto de relatos y una obra de teatro en los que Ribeiro aborda el tema del fútbol. El artículo completo está en mi libro que se llama Escritores y obras de nuestras letras. Escritores y obras de nuestras letras. Ahí está el artículo completo donde analizo todos los textos de Ribeiro, donde el motivo principal, el eje temático es el fútbol, ¿no? Ahí está. Se publicó en este libro, que ustedes lo pueden conseguir por Amazon, Facebook. Por Amazon. Por Amazon, disculpe. Por Amazon. Y también salió en la revista Ínsula, España, gracias a la invitación de Ángel Esteban, que es un gran lector de Ribeiro, un gran crítico, ¿no? Libros formidables sobre Ribeiro. Él me invitó a participar y como anécdota diré que el artículo salió muy extenso, entonces me dijo, tenemos que recortarlo. Bueno, es lo que suele ocurrir también, ¿no? Entonces ahí solamente aparecen el análisis de dos relatos. En cambio, en el artículo que aparece en mi libro, Escritores y obras de nuestras letras, que lo pueden conseguir en Amazon, ahí está completo el análisis. Bueno, este es un relato simpático, en tono lúdico, en tono crítico también, atiguivas, ¿no? Te puedes también hacer el análisis y ver a ver qué sale al revés. Pues es un enigma. ¿Qué es atiguivas? Es como decir, ¿qué cosa es trilce? ¿Qué significa? Algo así, ¿no? Entonces hacemos la lectura en ese sentido, en esa nota lúdica, y decimos entonces, mientras en un relato anterior ya analizado, que sí se analizaban con ustedes, el ropero, los viejos y la muerte, el tópico del fútbol ingresa literalmente con fuerza en el segundo tiempo de la narración, y gracias a la hazaña realizada por el pequeño futbolista logra imponer un resultado que es producto de la patada de mula
de Albertito, ¿no? Literalmente así dice, tenía una patada de mula este niño y rompió el espejo de ese ropero legendario que estaba en el dormitorio del padre del narrador. En Atiguibas, el relato que estamos comentando, todo el relato, es decir, los 90 minutos, comillas, para seguir con el lenguaje futbolístico, giran alrededor del mundo, de ese mundo, el mundo del fútbol. Y podría agregarse que, como en el cuento anterior, también hay un primero y un segundo tiempo. Miren esas simetrías que trabaja Ribeiro, ¿no? El partido, la acción entre los personajes se juega en la cancha, ahí es donde está el espectáculo, pero más en las tribunas, ¿no? Aquí en este cuento, en las tribunas y en la calle. Y el ganador no es el más joven y fuerte, sino el más viejo y astuto, que es lo que ocurre en este relato. Veamos cómo se desarrolla esta curiosa historia, cuyo título es un vocablo desconocido, y que por ello mismo provocó el desarrollo y desenlace de los hechos de un modo curioso y sorprendente. Un narrador en primera persona, aficionado al fútbol desde niño, evoca desde la adultez, ¿no? Es una evocación desde la adultez, unos sucesos que establecen como protagonista involuntario, a un hombre ya mayor, de tez negra, y a quien dicho narrador conoció de manera indirecta y distante, ¿no? Cuando asistía siendo puber y en compañía de su hermano al antiguo Estadio Nacional de Lima, que ahora es moderno, ¿no? Donde se celebraban memorables partidos de fútbol entre conocidos equipos limeños, con hinchadas muy entusiastas y también encuentros que enfrentaban a cuadros peruanos con poderosas escuadras, para usar el lenguaje bélico, propio del fútbol también, poderosas escuadras extranjeras, brasileñas, argentinas, uruguayas, que venían especialmente en épocas de verano. El narrador, basándose en su buena memoria, en su conocimiento de los diversos detalles del fútbol y en su condición de hincha del Club Universitario de Deportes, ofrece una valiosa, emotiva y amena recreación de eventos que le tocó vivir por ser asiduo concurrente al Coloso Deportivo, ubicado en una parte céntrica de Lima. Ahí tienen las notas, también estamos en la página 158, ¿no? Dejo de lado las citas para que ustedes las vean. Gracias a su fluida prosa de cronista, los lectores nos deleitamos con las jugadas y goles increíbles de Lolo Fernández, delantero de la U, y uno de los cracks, porque así se utiliza, ¿no? Y uno de los cracks más legendarios de la época de oro del fútbol peruano, décadas de 1940, 1950 y 60, ¿no? Aunque después también, hubo que destacado. Estas evocaciones futbolísticas se tornan más emocionantes porque el narrador sabe recrear la atmósfera de lucha, de contienda en la que los ídolos de uno y otro equipo exhiben sus mejores recursos para vencer al rival. Y como en la vida real, a veces gana el 11, el equipo de Lolo, y en otras vence el del goleador argentino o brasileño. Y estas victorias y derrotas se ven matizadas por una voz ronca y extraña, que en cualquier momento del partido, pero en especial en los de mayor suspenso, resuena desde diferentes lugares del estadio con una palabra extraña e incomprensible,
Aquí el protagonista es el lenguaje, la palabra, ¿no? Dicho vocablo es, entre comillas, atiguivas, que el narrador y su hermano oyeron sorprendidos la primera vez, pues no es algo común tampoco, ¿no? O en todo caso para él fue la primera vez, y luego esa especie de grito de guerra se volvió habitual en los encuentros a los que asistían los dos hinchas, los dos hermanos. Son los hermanos Ribeiro, sin duda, ¿no? Juan Antonio y Julio Ramón. Se querían muchísimo, siempre. Tanto el volumen de la voz, como el misterio del significado, vaya que esto es algo que a Ribeiro le importa muchísimo siempre, fenómenos netamente semióticos, ¿no? El misterio del significado llamaban la atención de los jóvenes personajes. Es un cuento de aprendizaje, ¿no? Esto estaría bueno para los niños, ya que se hablaba de leer en la primaria o en la secundaria. Es un cuento de fútbol. Y llamaba la atención de los jóvenes personajes, pero lo más curioso es que no lograban ver ni identificar al autor del pregón, porque es una especie de pregón, ¿no? Y a ambos, durante algún tiempo, hasta... el tratar de reconocerlo devino, el tratar de reconocerlo devino en un propósito que mantuvo en tensión a ambos durante algún tiempo, hasta que lograron verlo y de este modo comprobaron que era un negro o sambo con ciertas características difícilmente olvidables, ¿no? Bueno, ahí hay una nota también para que ustedes la lean. Durante la etapa de la vida, ¿no? Que duró el interés por los partidos de fútbol en el estadio, los dos hinchas vieron u oyeron al sambo atiguivas, entrecomillado, en varias oportunidades, de modo que su figura y su voz se quedaron grabadas en la memoria del narrador. Y este recuerdo fue importante para lo que ocurrió más adelante y también para la creación del cuento, ¿no? Lo cierto es que como la vida tiene ciclos y periodos, ojo, ¿no? La vida tiene ciclos y periodos, el que correspondía al de hincha del fútbol llegó a su fin para los dos hermanos y otras aficiones, otros objetos del deseo, ¿no? Inquietudes o intereses, entre ellos el de las mujeres, determinaron que se alejaran del estadio. El narrador agrega que en su caso, ese alejamiento incluyó un viaje al extranjero y una larga permanencia afuera que se prolongó por 20 años. ¿Ve? Ahí está la referencia al tiempo que Ribeiro vivió en Europa, ese largo tiempo que duró más o menos 20 años, ¿no? Y estuvo en el viejo mundo, donde también el fútbol es pasión de multitudes. Y aquí concluye una primera gran secuencia del relato que equivale, como ya lo sugeríamos, a un primer gran tiempo del partido de la vida, que incluyó varios años en los que el centro de atención de los personajes fue el Estadio Nacional, mítico lugar en el que se alternaban las tristezas con las alegrías, el recorrido de la tristeza a la alegría o viceversa, y en el que una voz extraña había quedado como un enigma sin resolver. Ya vemos que a Ribeiro le gustan los enigmas, crea enigma. Aquí la vida le puso frente a un enigma sin resolver. Vamos a ver qué ocurre. Y la oportunidad de que dicho enigma se resuelva en un sentido favorable o desfavorable, se presentó cuando el narrador, el que nos está contando esta historia, volvió a su ciudad después de 2 décadas de ausencia, bastante tiempo, ¿no? Aunque el tango dice 20 años no es nada, pero en fin, depende de lo que haya ocurrido. Bueno, y se aventuró a visitar el centro histórico de su urbe para dar pábulo a la nostalgia acumulada, ¿no? Quiso reencontrarse con su ciudad, como ocurre también en Terra Incógnita, este personaje que había perdido la noción de su ciudad y sale a buscar. De la misma manera, este personaje vuelve de Europa,
y se va al centro histórico de su urbe. Estamos hablando de más de décadas anteriores en que ese centro histórico tenía una prestancia que hoy lamentablemente ha disminuido, si no ha desaparecido, ¿no? Muy bien, entonces, en esas circunstancias y sin proponérselo, quiso, ojo mi querido Pedro Arreola, quiso el azar propiciar un encuentro del otrora entusiasta concurrente al estadio con el recordado sambo Atiguibas, ¿no? Así le pusieron ellos, Atiguibas, en los alrededores de una iglesia limeña ubicada en el famoso Jirón de la Unión. Otro elemento importante, ¿no? Antaño, decimos, y hay una nota, también consúltenla ustedes, hay varias notas en esa página, ¿no? Antaño, la vía más famosa y elegante de la Lima tradicional, y Ogaño, o sea, ahora, comillas, calle peatonal atestada de ambulantes. También hay una nota sobre estos temas que son de actualidad. Es calle peatonal atestada de ambulantes, cambistas, hay también una nota sobre cambistas, una palabra que conocemos, vagos y escaperos. Todo eso está trabajado en la parte inferior, en la nota. Esos son términos que conocemos, pero no está de más. El libro viaja por todas partes y por eso es bueno estas notas, porque permiten saber qué significa en el Perú cambistas. ¿Cambistas? ¿Qué es eso? ¿No? ¿De dónde salió eso de cambistas? ¿No? Pero así es, la creatividad del lenguaje no tiene límites. Se crean palabras de acuerdo a las necesidades, a veces rompiendo con la lógica del lenguaje. Pese a que el tiempo ha hecho estragos en el físico del personaje mayor, y que éste luce de un modo distinto y se ha convertido en mendigo, en el recorrido, ¿no? Se ha convertido en mendigo, el narrador indica que reconoció al antiguo pregonero del estadio y se acercó a él con el fin de repetir en el oído, se acercó a él, ¿no? Le repitió en el oído la famosa y misteriosa palabra, y exigirle que le diga el significado de la misma. El interpelado, ¿no? Es decir, Atiguibas, se sorprendió al oír su célebre frase. Quiso huir, pero finalmente accedió a atender el pedido de su interlocutor, aunque a cambio exigió dinero, que es natural, ¿no? Quería ganarse alguito, como decimos coloquialmente. Y como en la época en que se ambienta la escena, aún las transacciones menores, ¿no? Se hacían en dólares, y en la época el dólar era la única moneda que tenía valor. El sambo pidió $20, y el solicitante solo ofreció $5, sobre todo porque carecía de dinero de menos valor y solo portaba un billete de $100. Vean qué importantes son. Las monedas acá son importantes, que el que sea dólar, y no hay una gran diferencia entre un billete de $5 y que es lo que ofrecía el narrador, y un billete de $100 que tenía ahí, pero eso no era lo que él estaba ofreciendo, ¿no? ¿Cómo iba a pagar $100? Pero ¿qué ocurrió? Ante este impasse, ¿no? El narrador manifestó su propósito de cambiar de dicho billete por otro de menor valor, ¿no? A fin de dar a su eventual interlocutor la suma perdida, es decir, la suma pedida que son $20. Pero en ese momento, ojo con esta parte, en ese momento Atiguibas, sin que aún lo sospeche el otro, mostró su rapidez mental, ¿no? Su astucia. Lo disuadió de su plan de ir a cambiar lejos de donde estaban y lo convenció para ingresar a la sacristía, o sea, utilizó de cómplice a la sacristía, y ser él quien haga la operación dentro de la iglesia, porque ambos ingresaron. El sambo le pidió el billete de $100 y se dirigió solo a otra habitación, mientras el narrador
esperaba. Como pasaban los minutos y Atiguibas no reaparecía, aquel, es el narrador, sospechó que había sido víctima de un timo, ¿no? De una burla, de una estafa. Y en efecto, lo buscó por las cercanías y descubrió que había desaparecido junto al billete que le dio. Alterado por la sorpresa, el narrador solo atinó a gritar la palabra que lo había obsesionado desde su niñez. El grito estentóreo espantó, dice el narrador, a las viejas dobladas en sus reclinatorios. Y al salir del templo, continuamos nosotros, desengañado por la estafa, el narrador creyó, y cito aquí, comprender el sentido de esa palabra, dice, cuando me sorprendí diciéndome que ese mulato pendejo, y hay una nota sobre esa palabra, me había metido su Atiguibas, ¿no? Entonces ya ustedes metafóricamente entienden que pues nos está diciendo que, como se dice coloquialmente, lo ha estafado, lo ha barrido, ¿no? Lo ha engañado realmente a este peruano que ha vuelto, que se ha olvidado probablemente de las costumbres de estos personajes callejeros. Este final es típico en muchos cuentos de nuestro gran escritor. El protagonista de este divertido relato sufre un chasco. No escucho mucho que ahora se use la palabra chasco, pero sí, es una palabra que está entre nosotros y el Rivero con mayor razón, ¿no? Sufre un chasco, entrecomillado, es decir, una frustración, una experiencia adversa. Y este modo de concluir con un fracaso o desencuentro es parte de la concepción vital del autor, que se plasma en varias de sus narraciones breves. De otro lado, Atiguibas recrea algunos aspectos de la diversidad sociocultural limeña, en la que coexisten personajes de las varias clases o estratos sociales enfrentados entre sí, ¿no? En este relato, por ejemplo, el narrador pertenece a los sectores medios, clase media, de la Lima contemporánea, ¿no? Mientras que el negro Sambo, a quien se identifica con la extraña expresión que pronuncia en el estadio, es parte de los sectores marginales en los que conviven los indios, cholos, mestizos que habitan la capital del Perú, que reúne a todas las sangres que forman parte de este heterogéneo país. Ahí estamos todos en esta Lima ahora babélica y pandémica, ¿no? Si bien predominan los conflictos y peleas entre los individuos que pertenecen a todos estos sectores, y a veces las pugnas se enfrentan a personajes de los mismos grupos, también es posible constatar la existencia de algunas manifestaciones culturales, deportivas o de otro tipo, que propician algún nivel de acercamiento de seres o grupos antagónicos. Una de esas expresiones que suele juntar a quienes están distantes espacial, racial o económicamente es sin duda el fútbol, aunque más como espectáculo que como deporte. Eso es lo que comprobamos en Atiguibas. El fútbol profesional practicado por los clubes es un complejo fenómeno que abarca varios niveles deportivos, sentimentales, económicos, comunicativos. Recuerden que estamos en el año de las eliminatorias, ¿no? Y parece generar en ciertos momentos una suerte de, comillas, unidad nacional, que es muy bien explotada por todos quienes pertenecen al mundo del fútbol, empresarios, dirigentes, futbolistas, medios de comunicación, publicidad, etc. Y con este párrafo terminamos la lectura y el análisis de este relato. Atiguibas corresponde a los inicios de una época en que ya era un deporte y un negocio masivo,
pero no había alcanzado el nivel de espectáculo más mediático que forma parte hoy de una organización internacional y que juega con las expectativas, emociones e ilusiones de millones de personas. En ese sentido, el relato de Ribeiro remite a un momento de transición en que la ciudad se moderniza para ser escenario de grandes eventos en los que los equipos de fútbol con jugadores famosos brindan espectáculos para masas que se cuentan por decenas de miles y que generan enormes ganancias económicas para los dueños y organizadores del negocio de la pelota. Pero fíjese cómo es la vida, cómo es el azar, como decía don Pedro Arriola. Fíjese que ahora se juegan partidos de fútbol, pero sin espectadores en los estadios. No hay espectadores. La pandemia se ha impuesto. El fútbol, por muy poderoso que sea, la FIFA, por mucho dinero que tenga, no ha podido con la pandemia. Y ha obligado a que los partidos se jueguen solamente entre los jugadores. Y ya no están... Bueno, los hinchas se han trasladado por razones de seguridad, de salud, etc. Los hinchas se han trasladado y ven desde acá, todos nos hemos recluido, ¿no? Estamos como en la cueva platónica, recuerden ustedes ese detalle, ¿no? Entonces ahí termina el análisis y antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer de manera especial a la poeta, escritora, Eliana Vázquez Colechón por su indesmayable apoyo en estas sesiones y por cierto ella está también haciendo un curso sobre escritoras, poetas, escritoras, muy exitoso el curso, así que le agradezco mucho especialmente a ella de manera muy personal por ese apoyo. Ahora sí creo que podemos en este tiempo que nos queda, estamos terminando el partido, ¿no? El partido, nos quedan 20 minutos así, puede ser un poquito más, qué sé yo, ¿no? Podemos quizá comentar, si a ustedes les parece, algunas reflexiones, porque el fútbol es también motivo, dicho sea de paso, es motivo literario. Hay antologías de cuentos y ahora, como me encuentro entre maestros de todos los niveles, yo he trabajado también en la Universidad de Lima con cuentos cuyo motivo es el fútbol. Incluso un cuento donde como todo cambia, ¿no? Como la literatura inmediatamente atrapa todos los cambios en una época, en Argentina, país futbolero, ¿no? En una época en que se veía mal que las chicas jueguen el fútbol, ¿no? Y allí, en este cuento, este personaje, esta chica quería jugar ahí, en el equipo donde jugaba su hermano. Su hermano decía, ¿cómo vas a jugar? Pero finalmente ella se impone y juega. ¿Y cómo lo hace? Recurriendo a eso que hemos llamado en una reunión anterior el cuadrado de benedicción. Es decir, lo que hace ella es cortarse el cabello, quitarse todos los signos de su feminidad, ¿no? Y luego ponerse el uniforme del equipo donde jugaba su hermano. Y entonces, como se había puesto de acuerdo con el hermano, y en algún momento el hermano comete un foul contra un jugador, creo, de su propio equipo. Entonces ahí se ve la necesidad de que haya un cambio en él. En ese momento aparece este personaje que nadie había reparado, porque aparece de pronto así, súbitamente ingresa al partido en los momentos candentes y logra la hazaña de hacer los goles. Y con esos goles, estos son dos equipos de pueblos o de barrios en Argentina, en algún lugar, con esos, están los nombres de los equipos, con esos goles de este futbolista, entre comillas, el equipo gana, ¿no? Gana, caray, qué maravilla. Pero ya cuando termina el partido, recuerden, en el cuadro de bendición siempre hay un momento en que algo que está secreto se vuelve público. Entonces, claro, ella ya se quita el uniforme y todos pueden ver que en realidad ha sido gracias a la astucia también de esta chica, este personaje, ¿no? Ha sido posible que ella haya cumplido con su objeto, el deseo, es decir,
haya cumplido con el propósito de jugar el fútbol apasionado. Ahora felizmente ya somos menos rústicos, somos un poco más sensatos. ¿Cómo es posible que haya discriminación por deportes, por cualquier motivo? Cualquier discriminación es intolerable, ¿no? Es un signo de ignorancia o de, en fin, de prejuicios que no deberíamos tener. Felizmente el fútbol se practica. Hay una película muy bonita que les recomiendo que se llama Romeo y Julieta, es una película brasileña que se basa en la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Pero acá es la rivalidad entre dos equipos de fútbol brasileño. Habrán visto esta película ya desde hace varios años y en varias oportunidades hemos visto esa película. Muy admirable allí, donde uno de los tópicos especialmente también, como estaba prohibido en el país del fútbol, estaba prohibido que las mujeres jueguen el fútbol. Sin embargo, ¿no?, logra, la protagonista, que es Julieta, logra imponerse y hacer que el fútbol también admita a las mujeres. Ella es hincha fanática del Palmeiras, ¿no? Fanática, como por su padre, creo que antes de bautizarla la llevó, la inscribió como hincha del Club Palmeiras, ¿no? Así, de apasionado ese señor. Pero él no quiere de ninguna manera que su hija se case. Ella se ha enamorado de un hincha del equipo contrario, que es el Corinthians. El Corinthians y Palmeiras son rivales como acá la Alianza y la U, ¿no? Entonces Romeo es del Corinthians y Julieta es del Palmeiras, equipo de camiseta verde, y el padre, ¿no?, el padre es un personaje de ascendencia italiana, como los personajes de Silvio Rosedal. Él se niega rotundamente, dice: no te vas a casar conmigo, de ninguna manera, deja de ser mi hija, y se va, ¿no? Y bueno, pero felizmente Romeo y Julieta siguen adelante a pesar de la oposición del padre. La madre apoya a ella, ¿no?, y le dice sus 4 verdades a su esposo, porque toda la vida a ella no le gustaba el fútbol, pero como el marido era machista y le apasionaba el fútbol, pero hay un momento en que está la mamá de la chica que quería jugar fútbol y logra el objetivo, le dice sus 4 verdades a Baragatti, es el apellido italiano. Era un hincha, pero así, que no admitía eso, pero no pudo, en este caso, no pudo contra el amor de Romeo y Julieta, que finalmente se casaron, ¿no? Bueno, no pasó esto en Gatibas, pero sí ocurrió que nuestro querido personaje, que sin duda es Julio Ramón, fue estafado, ¿no? Le birlaron, como se dice, $100 de manera astuta, inteligente, sin violencia, ¿no?, con astucia. Además, lo irónico es que esta burla tiene como escenario el centro de Lima y la iglesia, la sacristía de la iglesia de las Mercedes, si no me equivoco, ¿no?, que está en una esquina muy tradicional de ese jirón que tanto admiraba Valdelomar, Jirón, ¿no?, de la Unión. Claro, Valdelomar, y bueno, también los mayorcitos como yo, sí, paseábamos por ahí, gironeábamos, claro, en un segundo, tercer, cuarto nivel, ¿no? Pero en fin, son las cosas del tiempo, porque cuando he ido a Argentina, que había ido también hace varias décadas, pero la primera vez cuando llegué a la calle Corrientes, ¿no? A la Florida. Corrientes también es muy importante, pero la Florida, la calle emblemática, ¿no? Entonces, sentí como que había llegado a la Meca. En cambio, este año que fuimos con Eliana, y estuvimos ahí y pareciera como que ese esplendor ya no era, ¿no? El paso del tiempo actúa también sobre las calles, o las crisis económicas en nuestros países, que nos empobrece y hace que nuestras construcciones caigan también en el deterioro, ¿no?
Doctor, la señorita Claudia Díaz dice, en Atiguibas podemos hacer una lectura histórica de cómo era la asistencia a los estadios. Sí. No había baños, lo que daba lugar a situaciones muy graciosas que menciona en el cuento, no asistían mujeres y no se interesaban tanto como ahora en el fútbol. Estos cambios son importantes, dice la señorita Claudia Díaz. Totalmente de acuerdo y gracias por ese valioso aporte. Efectivamente, esa es una lectura histórica. ¿Ve? Un texto puede ser leído desde varios puntos de vista. El que plantea Claudia, inteligente lectora de Ribeiro, mire, instantáneamente, ahí está una reacción digna de una lectora así rápida, como ocurre en el fútbol, ¿no? Le hice el pase y hizo el gol. Ahí está. Es cierto, lectura histórica, claro. El propio Ribeiro lo dice de la manera simpática. Por ejemplo, ¿cómo resolvían el problema número 1 de los baños? Ya se imaginan ustedes, ¿no? De la manera más inapropiada. Que como bien dice Claudia, las mujeres no podían ir, por favor, ¿cómo va a ir una mujer? Era la burla, ¿no? El machismo, pues, en acción, ¿no? Entonces, eso es interesante, esa lectura histórica. Y claro, y lo que yo también comentaba, cómo hemos llegado a esta situación insólita, kafkiana. Ahora los estadios tienen todas las comodidades. Usted seguramente tiene su palco en el estadio de la U, ¿no? Y sin embargo ahora esos palcos están vacíos. Nadie, ningún hincha puede ir al fútbol, bueno, salvo los dirigentes, que sean las personas necesarias que hacen posible, ¿no? El espectáculo. Pero ¿qué ha suplido a la presidencia? Bueno, en todo caso, quien ha resuelto el problema. Doctor, tengo un texto enorme. Bueno, que me a envíe ver, el correo. La señorita Gloria María Pajuelo dice, doctor Adelante, Antonio, adelante. le agradezco inmensamente por el maravilloso curso que nos ha dictado. Sin duda estas sesiones nos han aportado nuevas perspectivas para acercarnos a la narrativa ribeiriana. Personalmente, el año pasado mis alumnos escolares y yo hemos leído y reflexionado sobre los cuentos Tristes querellas en la vieja quinta, Doblaje, Alienación y Gallinazo sin plumas. Han sido bonitas experiencias, pues los cuentos de Ribeiro no solo son entretenidos, sino también muy humanos. Los chicos se identificaban con los problemas, los sentimientos, los prejuicios, las penurias de los personajes, sobre todo con los pleitos tan divertidos entre Doña Pancha y Memo. La posibilidad de encontrar a nuestro doble, el dilema identitario de Roberto López o Bob, Sí. y la triste situación de los hermanitos Efraín y Enrique. Por ello considero que es un autor idóneo para incentivar la lectura en los adolescentes. ¿Podrá creer que varios de mis alumnos se convirtieron en pequeños ribeirianos? ¡Qué maravilla! Pues sí, luego supe que algunos continuaron revisando más cuentos suyos, lo cual me produjo mucha alegría. En ese sentido, este curso renueva mis conocimientos para continuar con la mediación de estas lecturas en los colegios. Reitero mi agradecimiento, dice la señorita Gloria María Pajuelo. Gracias por ese maravilloso aporte, igualmente muy oportuno, muy pertinente, y la felicito, pues, por el trabajo que usted ha hecho, gracias a Ribeiro y a la capacidad suya de generar, de crear lectores. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Que lo importante en el mundo de la literatura es crear lectores. Y esos lectores luego van a ser escritores, ya es decisión de ellos. Y por eso yo recuerdo al maestro inmortal Jorge Luis Borges, cuando dice esa frase, que otros se jacten de los libros o de los textos que han escrito, y yo me jacto de los libros que he leído. Vean ustedes, qué frase tan maravillosa de este maestro que efectivamente, ¿no?, considera más valiosa la lectura que la labor de crear los textos, que claro, sin duda también, ¿no? Pues se refiere a la actitud que hay que tener, que es la que tiene Ribeiro, un escritor que ha dado grandes aportes extraordinarios, verdaderamente. Ahí tiene usted, a propósito, las sugerencias que usted ha dado, usted la puede plasmar haciendo una suerte de antología de cuentos para jóvenes, ¿no? Ahí tiene usted una idea, o para su curso, ¿no?
En el libro que ustedes tienen, en la versión impresa, en la versión digital, ¿no? Gracias una vez más a la Universidad de Lima, que invirtió en este libro, y yo espero que esté vendiéndose, distribuyéndose, como ocurrió con el otro libro que publiqué años antes y que ha tenido varias reimpresiones, ¿no? Entonces, todos estamos en esa tarea, quienes trabajamos en el mundo de la enseñanza o de la literatura, quienes somos peruanos y además tenemos la suerte de ser lectores de Ribeiro o de Vallejo o de Vargas Llosa o de Bryce, ¿no? O gente más joven como García Falcón, extraordinario escritor, o Jorge Eslava, maestro en maestro, ¿no? En el campo de la crítica literaria, nuestro querido Ricardo González Vigil. En este cuento hay un análisis exhaustivo de alienación, muy exhaustivo, así con el método de la semiótica. Entonces ahí tienen materiales de sobra para el trabajo. Muchas gracias. La señorita Irma Amelia Jordán Vargas dice, el Ministerio de Educación debe promover un concurso sobre Ribeiro entre los estudiantes, dejar descansar a José María Arguedas. Son muchos años con Arguedas, Irma Jordán. Después Nehemías Vega dice, según una conversación que tuve con Jorge Coaguila, él le preguntó a Ribeiro sobre el significado de Atiguibas. Este le respondió que era un acortamiento de una frase vulgar, hasta las huevas. Claro, está bien, ese aporte está interesante. Y luego Amparo ha dejado un enlace de un video. Y luego Patricia Palpa dice, doctor Antonio, ¿podría hacer una diferenciación entre el humor de Atiguibas y el de Mientras arde la vela? En el primero vemos un humor muy bien mezclado con el personaje birlado, la caricatura del sambo borrachoso y con la palabra Atiguibas, pero en el cuento Mientras arde la vela el humor está un poco escondido. Se observa un personaje cuasi cavernícola, pero toda la historia está rodeada de abuso y desesperanza. Sí, bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. La señorita Patricia el aporte también de don Jorge Coaguila, ribeiriano, ¿no? Y aprovecho para hacer un homenaje también a otro gran ribeiriano, que es Luis Fuentes Rojas, ribeiriano auténtico, fidedigno, que hizo la recopilación de toda la bibliografía sobre Ribeiro hasta el año 2006, ¿no? El libro se llama El archivo personal de Julio Ramón Ribeiro. Y fíjense, ahí hay una tarea para todos nosotros, la tarea de poder, sobre todo para gente que puede hacerlo, está en un momento de hacerlo, de hacer una reactualización de la bibliografía. Ha crecido enormemente, y bien dice también Irma Jordán, claro, hay que hacer concursos sobre diversos autores, ¿no? No siempre sobre los mismos, sino sobre diversos autores. Y en cuanto a la diferencia es bastante marcada entre Atiguibas y Mientras arde la vela. Creo que en Atiguibas hay humor, hay ironía, ¿no? Además, observe usted que es un relato que abarca dos épocas en la vida del personaje, es más amplio el arco temporal, ¿no? Con momentos significativos de la vida de este personaje, primero en el Perú y luego en Europa, y luego al retorno es que le ocurre esta anécdota que la rescata y la plasma con ella. En cambio, Mientras arde la vela es un relato que me gusta muchísimo. Está analizado en el libro, así que ahí lo podrán ver. Yo creo que ahí no hay humor, ahí lo que hay es más bien angustia, sobre todo angustia, creo, esa sentir la situación precaria, ¿no? Lo que hace Ribeiro es crear una situación más bien melodramática de una señora que tiene un esposo dado al licor, ¿no? Claro, por el lado del personaje del esposo, entonces podía estar el humor, porque es un hombre que tomaba de manera pues constante, compulsiva, no tenía ninguna responsabilidad, y creyeron que se había muerto, y en realidad no se había muerto, estaba borracho simple y llanamente, como ocurre, ¿no? Pero todo eso, sin embargo,
y ahí está la maestría de Ribeiro, de hacer un paralelo entre la historia que nos está el narrador omnisciente, narrador en tercera persona, nos ha hecho ingresar a la mente del personaje, María me parece que se llama, y ahí estamos ahí observándola, el pensamiento, mientras la vela va ardiendo, ¿no? Las 9. Sí. Son las 9. Muy bien, son las 9. Hasta ahí ha llegado el partido. Hemos terminado. Les agradezco a todos ustedes, y hoy de manera especial, ya lo dije, a Eliana Vázquez Colchón, a Alex, que nos ha estado apoyando con estos ingresos al mundo virtual. Muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto en un siguiente curso sobre Ribeiro, ¿no? Muchas gracias, muy buenas noches y sigan ustedes leyendo y creando más lectores, que la clave del conocimiento está en la lectura. Ribeiro lo dijo, así que hay que ser ribeirianos como lo son ustedes y creen más ribeirianos. Muchas gracias. Ah, mira lo que está mostrando, la cara de Ribeiro está mostrando el señor. Sí, he visto ahí. Sí, una escultura de Ribeiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que nos ha acompañado al curso Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos gracias. Narrativos, Perú y Europa, quienes nos han seguido por la plataforma Zoom y quienes nos han seguido por Facebook. No olviden, por favor, registrar su asistencia en el link que está en el chat en estos momentos, y de esta manera damos por culminado este curso. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que sigan la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua, su página web, para enterarse de más cursos y de más novedades. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alex. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, di chao.